retorno a este tiempo en la presencia de Dios hermoso, al tiempo de la revelación que es la apertura por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su presencia. Saludamos también a los que nos estén viendo, nos estén escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y los abrace con la palabra que hoy quiere trasladarnos, con la palabra que hoy el Señor quiere bendecirnos de una manera especial. Amén. El título del mensaje le he puesto Metanoia espiritual. Venimos aprendiendo, este nuevo año se aperturó, un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo de oportunidad de parte del Señor, un tiempo donde la Escritura deja ver que Él hará volver nuestro corazón al Padre y por ende el Padre se acercará a nosotros y tendremos comunión plena con el Espíritu Santo, tendremos comunión plena con el Hijo y tendremos comunión plena con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo donde nosotros estamos regresando a las primeras obras, donde queremos que el Señor nos mantenga, donde queremos que haya permanencia. Sabemos que es un tiempo difícil, es un tiempo malo, es un tiempo peligroso, es un tiempo turbulento, pero bendito sea Dios que nos permite estar bajo su cobertura. Él nos cubre, mis amados. Él nos tiene en la palma de su mano y los que Él guardó nadie los puede arrebatar. Somos hijos de Dios. Pero qué bueno es que en este tramo final en el que la iglesia estará sobre la tierra, Él pueda hacer todo el trabajo para que nosotros podamos estar listos para el arrebatamiento, para el levantamiento de la iglesia, para que cuando Él nos llame, nosotros podamos oír su voz. Esto es una especie de entrenamiento para nuestros oídos espirituales. El Señor nos está sensibilizando, el Señor nos está asistiendo. Él quiere que nosotros salgamos de una buena vez por todas de esos lugares en donde hay caminos que no nos convienen, hay caminos de tinieblas, hay caminos de pecado, hay caminos donde las influencias son de Egipto, son de Babilonia. El Señor nos está asistiendo. Yo digo amén. No haga caso omiso, podamos recibir la ministración. Hemos comenzado este año y el Señor continuamente nos dice, es tiempo de volver. Seguramente estamos trabajando, seguramente estamos en un proceso, pero no nos salgamos de lo que el Señor nos está hablando. Él está pidiendo que nosotros podamos regresar, que podamos volver. Esas son en definitiva las indicaciones de una palabra, que es la palabra retorno. En su original la palabra es shuv, un original hebreo que tiene diferentes implicancias, diferentes inclinaciones, tiene diferentes facetas y nosotros las venimos ministrando, las venimos hablando. Dijimos, por ejemplo, que es restaurar. Claro, es retornar, es volver, es regresar, pero también es restaurar, porque Él está restaurando a nuestras familias. Él está restaurando a la iglesia, Él está restaurando el altar, Él está restaurando nuestra vida personal. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hablábamos que significa reunir. Pero miren qué interesante que también esa palabra deja ver que significa arrepentirse, arrepentimiento. En este tiempo final, el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Y ese arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio en nuestra manera de pensar. Metanoia justamente hace referencia al arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. Metanoia es arrepentimiento. Es la conjugación de una palabra que está compuesta de dos palabras. Metá, que es más allá, y después sigue la palabra metanoia, que es cambio en la manera de pensar, mente, entendimiento. El Señor lo que nos está diciendo que por medio del arrepentimiento nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Metanoia hace referencia al proceso de arrepentirse de los pecados y volverse a Dios. Metanoia denota una situación en la que, transitando un camino, nos damos cuenta que debemos tomar otra dirección. Metanoia hace referencia a un cambio en nuestra manera de proceder, en nuestras acciones. Porque conforme cambiamos nuestra manera de pensar,
cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren qué interesante lo que está haciendo el Señor. Nos está direccionando. Arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. Voy por un camino que me conduce muchas veces a la muerte, me doy cuenta por medio del Espíritu Santo, vuelvo en sí, retomo el camino, vuelvo hacia atrás y me voy en dirección al Señor. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único camino al Padre. Si queremos llegar a Dios, en todas las instancias tenemos que pararnos en Cristo. Amén. Arrepentimiento, metanoia, cambio en la manera de pensar. Y voy a tratar de ir rápido, si se puede decir de alguna manera, pero necesito que prestemos atención. Sé que el tiempo está caluroso, sé que cantar, saltar hace que se vuelva todo un poco más caluroso. En fin, va evolucionando el calor a medida que transcurren los minutos. No sé si se ve desde ahí, pero en cualquier momento escurro la camisa. Y me trajeron un té. Pero es un té frío. Como los que nacimos en Estados Unidos. De verdad le digo, es un té frío. Congelado, diría yo. Tiene el mismo efecto, solo que lo tomamos en verano. Cuando la Biblia nos deja... Volvamos. Cuando la Biblia nos deja ver el cambio en la manera de pensar, eso es en un verbo continuo. Tenemos que hacerlo de forma constante. Tenemos que hacerlo siempre, porque siempre estamos caminando. Lo que la Biblia nos deja y nos enseña es que los caminos del Señor son más altos y son mejores que los nuestros. Y si son más altos, tiene una implicancia de que tenemos que levantar nuestra mirada. Eso no es solo posicional, sino que más bien es espiritual. Tenemos que poner nuestra mirada en los cielos, donde está Cristo, porque dice que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba donde está el Señor. No podemos tener la mirada sobre la tierra porque eso va a hacer que nosotros seamos naturales, carnales y terrenales. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque Él no solo inició la fe en nosotros, permite que transitemos en fe y Él va a terminar esa fe. Un proceso de evolución, un proceso de perfeccionamiento. Ahora bien, hay 3 puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice que el fundamento es Cristo, la palabra es Cristo. Si nosotros estamos leyendo su palabra, estamos leyendo a Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. También deja ver la palabra que nosotros tenemos que sustentarnos, bajo lo que dejaron los profetas y los apóstoles. Entonces, miren que hay 3 principios que el Nuevo Testamento deja ver acerca de arrepentirse. Arrepentirse es cambio en la manera de pensar, pero arrepentirse y cambiar la manera de pensar nos posiciona. Nos deja ver que estamos en el reino de Dios. Número 1, Reina Valera 1960, Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Mateo capítulo 3 propicia el ministerio Juan el Bautista. Dice que era tiempos de la primera venida del Señor y dice que como fue en el principio será el final. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor y nosotros estamos preparando el camino para su retorno. La iglesia, mire qué maravilloso. Tengamos en cuenta que Juan el Bautista portaba el espíritu de Elías y venimos viendo acerca de Elías, de la restauración y de lo que representa, porque dijimos que nosotros tenemos que mirar a Dios y a todo lo que representa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va a ser más práctico, vamos a tener una mirada más certera,
Vamos a poder tener plenitud cuando nosotros recibimos un mensaje de parte del Señor. ¿Lo encontró? Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2, diciendo: arrepentíos, metanoia, cambien la manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo digo amén, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros conforme recibimos a Jesucristo, el reino de Dios se estableció en nuestros corazones. Eso nos habilita para que nosotros constantemente podamos estar siendo renovados en nuestra manera de pensar. Y únicamente podemos renovar nuestra manera de pensar en la presencia de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, dándole uso, dándole utilidad a su palabra, poniéndola en práctica y entendiendo lo verdadero, lo pleno, lo que significa estar en arrepentimiento. Entonces tiene más claridad para nosotros cuando decimos que necesitamos tener una vida de arrepentimiento. Muchas veces solo la relegamos en que nos hemos equivocado y entonces nos tenemos que arrepentir. Y como el Señor, si nos acercamos genuinamente, nos perdona si nos acercamos genuinamente y si decidimos apartarnos, alcanzamos misericordia. Podemos llegar a pensar, la religión quiere que nosotros tengamos esa mirada, que no es la correcta, en donde continuamente podemos hacer lo que mejor nos parece y luego arrepentirnos. Entonces creemos que eso es una vida continua de arrepentimiento. Pero acá la Escritura nos está dejando ver, y bajo la revelación del Espíritu Santo, entendemos que metanoia, que arrepentimiento es en definitiva un cambio en la manera de pensar. Si yo no estoy haciendo las cosas bien, necesito cambiar la estructura de mis pensamientos para poder hacerlo de otra manera, conforme el Señor. Amén. Entonces eso sí es un verbo continuo. Ahora sí entiendo lo que la Escritura, el Señor, su presencia, el Espíritu Santo me dicen acerca de tener una vida de arrepentimiento. El verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. La primera implicancia que tiene este punto acerca del arrepentío, acerca del metanoia de Dios, el meta, el más allá, algo que viene de más allá, es como el epi de Dios, algo que no viene, que no se produce desde la naturaleza humana. El Señor lo produce. Qué maravilloso es cuando Él nos mete en un arrepentimiento, porque se nos está dando la posibilidad de nosotros cambiar nuestra manera de vivir y tener plenitud en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante que esto primero que mencionamos y que representa a los profetas, porque Juan era profeta, pone una plataforma, marca un principio y dice que cuando esto acontece, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, lo que ocurre es que nosotros estamos no solo en el camino correcto, sino que podemos llevar a otros al camino correcto y nosotros vamos enderezando aquello que no está bien. En el camino, por eso hay que estar en el camino, como dice la parábola, no junto al camino, hay que estar en el camino, no alejados, sino cercanos. Acercaos a mí, veníamos ministrando en este tiempo. Permanezcamos en el camino, porque entonces, permaneciendo en el camino, nos preparamos para que nosotros podamos recibir al Señor y se enderezan las sendas. El que nos sigue tiene una posibilidad enorme de ser enderezado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, padres que estén dispuestos a preparar el camino para recibir al Señor en todo tiempo, están preparando un tiempo, un lugar especial para que toda la familia, para que los hijos, para que los que están lejos se puedan enderezar y puedan enderezar sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso que ocurrió en aquel tiempo también está ocurriendo hoy, porque el Señor envía a Elías y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.
hay una restauración de los caminos. Juan el Bautista, alguien que preparó y que enderezó. Nos dio la posibilidad a nosotros de que eso se cumpla en nuestras vidas e insisto en que se cumpla en nuestras familias, en nuestras casas y en todas las próximas generaciones. Número 2, continúa ahí con la versión Reina Valera 1960. En esta oportunidad vamos a leer Marcos capítulo 1. Entonces podemos ver lo interesante del arrepentíos, del metanoia de Dios. Lo predicaron los profetas, lo predicó Juan en un tiempo especial, en un tiempo donde el Señor estaba por hacer su parusía en la tierra, su aparición como hombre. Pero acá Marcos en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, dice esto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, una metanoia no humana, una metanoia espiritual. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Lo hizo Juan? ¿Lo hizo el Señor? ¿Y qué creen que está haciendo el Espíritu Santo por medio de la voz apostólica, por medio de esa plataforma que pusieron esos hombres que fueron enviados? Lo hicieron también los apóstoles y lo hace también la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Proclama el metanoia espiritual de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo digo amén. El Señor dice que el tiempo se cumplió. Juan dice que hay que enderezar las sendas, que Él está justamente preparando un camino. El Señor dice que el tiempo se ha cumplido. Nos deja ver claramente que el tiempo se ha cumplido, mis amados. El tiempo del retorno del Señor está más cercano que el tiempo en que hemos creído y recibido su palabra. Así que vamos a preparar el camino, vamos a enderezar las sendas, vamos a entender que el reino de Dios se ha acercado y que necesitamos creer más que nunca en el evangelio de la gracia y la salvación que vienen a través de Cristo. Porque entonces estaremos preparados para ser llenos del Espíritu Santo en todo tiempo, y cuanto más en este tiempo final, conforme la profecía de Joel, que luego la reiteró Pedro en Hechos de los Apóstoles, que este es el tiempo donde el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y vamos a profetizar, y va a haber visiones, y soñaremos sueños de Dios, y nuestros hijos estarán y proclamarán la presencia de Dios. Ellos van a ministrar la unción, la gracia, la salvación y el arrepentimiento que vienen a través del Señor. Crean en el Evangelio. Lo hizo Juan, lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, y nosotros como iglesia, hasta el retorno del Señor, vamos a proclamar el metanoia de Dios, el cambio en la manera de pensar, la renovación del entendimiento, para que todo lo que venga de Dios lo podamos recibir. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Nosotros recibimos lo del Señor. Hay un filtro en el orden espiritual que viene a través de la metanoia, que viene a través del arrepentimiento, que viene a través de cambiar la manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Vamos a mirar dos datos referenciales que no podemos dejar de tener en cuenta. Uno de ellos se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, Biblia de las Américas. ¿Lo tiene ahí? Muy bien, veo a muchos que están ahí con el cuadernito.
Con la lapicera. Muy bien. Dice así, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Yo digo amén. Nosotros no somos de los que tenemos por tardanza al Señor. Nosotros somos de los que nos preparamos, nos limpiamos, nos purificamos porque seguimos creyendo que Él volverá y cumplirá su promesa. Según algunos, entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. El Señor tiene paciencia, mis amados. Gloria a Dios por la paciencia del Señor. Gloria a Dios porque Él nos aguarda. Gloria a Dios porque Él dice algo muy particular. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, que nadie sea destruido, que nadie sea corrido, sino que todos vengan, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Que todos, pero principalmente la iglesia. Porque la palabra de Dios viene primeramente siempre a los de la casa. Porque así como los juicios vienen primeramente a la casa, así también primeramente vienen las promesas y las advertencias de parte del Señor. Para que todos volvamos, para que todos regresemos, para que haya un retorno genuino, para que haya un arrepentimiento, para que haya una metanoia, para que haya un cambio en nuestra manera de pensar, para que haya entendimiento. Entonces portamos la unción, portamos el reino y tenemos la habilitación dada por Jesucristo para ir y predicar el Evangelio y decirles a todos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y que aquellos que no conocen al Señor o que están lejos puedan entender en amor, en misericordia, en piedad. Por eso tenemos que pedir la gracia de Dios para transmitir el mensaje. Y que ellos puedan entender que tiene que ver con arrepentirnos de nuestros pecados, con pensar, con reflexionar de que estamos lejos de los pactos y de las promesas, pero que por medio de Jesucristo hay un acercamiento. Hay un mundo perdido que necesita saber que en Jesucristo hay salvación y que es por medio del arrepentimiento, por medio de la transformación. Una metamorfosis, un cambio rotundo, transformados en otros hombres, en otras mujeres, en otras familias, en otras congregaciones, porque dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos mudados, somos cambiados. Ese es el metanoia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hoy es el tiempo. Cuando digo hoy, hablo de un tiempo continuo, como el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo nos dé la capacidad de tener una rotunda, un rotundo arrepentimiento y un rotundo cambio en nuestros pensamientos. Pero para que eso ocurra tenemos que detenernos. Indefectiblemente tenemos que detenernos a reflexionar. Yo no sé si en estos días en el que el Señor ya nos viene ministrando, ya estamos, creo, cerca de los primeros 20 días de este nuevo año, el Señor nos está ministrando fuerte acerca de esto, por amor. Así aperturó el Señor la mesa del amor. No podemos dejarlo pasar, tenemos que sentarnos. Cuando digo sentarnos, hablo de detenernos. Puede ser sentado, acostado, arrodillado, tirado en el piso, como usted prefiera. Se me metió una gotita en el ojo. Satanás. Pero voy a seguir predicando con los ojos cerrados. Tiene que pasar. Tenemos que sentarnos, tenemos que reflexionar. Tenemos que mirar qué caminos no nos condujeron a un lugar de plenitud y volvernos, retomar el camino correcto. Dios está dispuesto. Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer.
Tenemos que pensarlo de manera personal. Tenemos que seguir charlándolo, hablándolo de manera familiar. No dejarlo pasar, hablarlo con nuestros hijos de forma ministerial, como servidores. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? ¿Estoy dispuesto a mantenerme de la misma manera en la que estuve el año anterior, los años anteriores? El Señor nos viene ministrando acerca del ya basta. Ya está. Pero para que eso ocurra, mínimamente tenemos que tener un anhelo, una disposición, sentarnos, pensar, planificar. Es más, mirar aquellos que tienen la costumbre, la buena costumbre de anotar proyectos, de evaluar, de hacer, ¿cómo es que se dice cuando cierra el año? De hacer un balance. Mirar, no romper las hojas, mirar y decir, esto no lo logré. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué impidió que lo logre? Bueno, este año lo voy a hacer distinto, pero para poder hacerlo distinto tengo que reflexionar. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una metanoia, tiene que haber un objetivo. Pero si nosotros vamos, porque la vida sigue, por inercia, vamos a repetir lo mismo siempre y no va a haber cambios. Mucho menos recompensas, mucho menos vamos a lograr los objetivos que nos proponemos. En el campo espiritual, déjenme decirles, porque así lo plantea la Escritura, no basta con decir yo no le hago mal a nadie. Entonces me quedo ahí como en un limbo, como en un lugar, no sé qué, en una nube, que no necesariamente es la de Dios, en un campo espiritual, divagando, y la vida sigue. Pero queremos cambios, pero queremos ver resultados, pero queremos que nuestra vida cambie, pero queremos que nuestro matrimonio crezca, pero queremos que nuestros hijos sean espirituales. Pero no hacemos nada para que eso se lleve adelante. Necesitamos el metanoia de Dios, necesitamos la metanoia espiritual, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y aprovechemos el tiempo de la paciencia del Señor. Porque leímos, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con nosotros, para que todos vengan al arrepentimiento. Yo digo amén. Para que todos, mis amados, para que todos. Volvamos nosotros. El Señor tiene un cumplimiento, una promesa, porque Él siempre maneja una plenitud, algo que está completo. Por eso Él dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No hay momentos de gozo, no. Hay plenitud de gozo. Todo lo que el Señor hace es completo. Por eso Él dice, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero alguien tiene que comenzar. Nuestro corazón se tiene que volver. Alguien tiene que empezar. En nuestra casa alguien lo tiene que pregonar. Para que todos vuelvan, porque dice que Él espera que todos vengan al arrepentimiento. Para que vuelva yo, para que vuelva mi cónyuge, para que mis hijos, los hermanos, para que toda la familia procedan. Hay un tiempo de paciencia, esa es la gracia del Señor. No hagamos oídos sordos, sino permitámosle al Señor circuncide nuestros oídos, para que podamos oír y para que luego tengamos lengua de discípulo y que con una palabra podamos sostener. Amén. Yo le doy gloria a Dios, le doy gloria a Jesús y le doy gloria al Espíritu Santo por el tiempo de su paciencia, un tiempo de arrepentimiento. Luego hay otra referencia en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 10.
Tengo la Biblia de las Américas. Otro principio para tener en cuenta y no acomodar ese cambio a nosotros, ni a lo natural, ni a lo filosófico, ni a lo positivista, ni a nada que tenga que ver con pensamientos humanistas, sino según Dios. Porque la metanoia, el arrepentimiento que manifestó Juan, que manifestó Jesús y que manifestaron los apóstoles y que la iglesia está dispuesta a manifestar, tiene que ver con lo que Dios manifiesta. Lo encontró 2 Corintios 7:10, dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Mire, esto es un camino, esto es una senda, esto es enderezar las sendas. Vamos a leerlo nuevamente. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, una metanoia, un cambio en la manera de pensar que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo, ¿a dónde nos conduce? A la muerte. Muchas veces nosotros estamos tristes, bajoneados, hay amarguras por cuestiones que no vienen, no las produce Dios, sino que están bajo emocionalismos. Entonces no hay arrepentimiento. No hay un cambio en la manera de pensar. Hay nostalgias, hay cuestiones que están en otro campo, que no proceden desde lo espiritual, porque lo espiritual procede desde la Escritura, y la Escritura es Cristo, y Cristo no se equivoca. Entonces, la tristeza que produce el Señor es esa que sentimos para nosotros cambiar, para que haya un cambio genuino, verdadero. Esa tristeza, mis amados hermanos, la produce el Señor. Y usted me va a decir, ¿cómo el Señor va a producir tristeza? Lo hace para que nosotros cambiemos la manera de pensar y podamos ser conducidos a la salvación. Nunca esa tristeza nos va a conducir a muerte. Si la produce el Señor es para que haya arrepentimiento. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo es porque no vino del Señor. Vino de nuestras propias concupiscencias, vino del mundo, vino de alguien que profirió una palabra, pero que no fue para bendecirnos, sino para calmar nuestras conciencias. Y entonces no cambiamos. Por eso tenemos que tener cuidado desde dónde y de quiénes viene la administración. Recordar ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando? Ya no es solo la palabra de Dios, sino quién la traslada. Lo voy a repetir otra vez, si no, no vamos a entender y vamos a recibir ministraciones de donde vengan, y no todas nos convienen. Y la Biblia deja ver que Satanás, que el diablo, que el Señor lo reprenda, que el enemigo también conoce las Escrituras. Y si las tiene que manipular para llevarte a la muerte, lo va a hacer. Pero bendito sea Dios, que Él produzca en nosotros una tristeza, una angustia, algo que venga a través de un quebrantamiento, para que realmente podamos cambiar, para que realmente podamos abandonar aquello que nos está llevando una y otra vez a caminos que nada producen, a tierras que no son fértiles, y podamos realmente vivir en el Edén de Dios, en ese lugar donde sí hay fructificación, en la tierra de los vivientes, donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde la tierra produce frutos para alimentarnos, pero el cielo también se apertura para que recibamos maná. Entonces podemos distinguir que aún nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros tiempos, de los cuales obtenemos recompensas y ganancias, no son más que eso, lo que produce la tierra en favor de nosotros para que podamos transitar esta vida en lo terrenal, en lo natural.
pero que nada será mayor que lo que fluye del Señor, lo que fluye del cielo, porque ahí está sentado Cristo. Desde ese lugar se aperturan los cielos para que nosotros podamos tener abundancia. Desde ese lugar proviene lo que batalla contra el devorador y hace que nosotros seamos una tierra fértil y que puedan correr a nosotros a causa de Jehová el Señor y que puedan decir de nosotros que somos tierra fértil, una tierra que produce. Así lo dijo el profeta Malaquías y se cumple en la iglesia. Entonces, mis amados, el arrepentimiento no viene bajo parámetros naturales. No viene bajo parámetros que el sistema ofrece. El mundo no puede hacernos arrepentir. El Espíritu Santo, el Señor, la palabra, producen en nosotros un quebrantamiento para que haya un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Amén. Vamos a repasar entonces. Qué maravilloso es entender lo que se desprende de la metanoia espiritual. La metanoia es un concepto que la Biblia manifiesta de principio a fin. Por eso le hemos puesto, para recordarlo de esa forma, una metanoia espiritual. Esa es la que nosotros necesitamos. Porque el concepto en sí mismo puede hacernos cambiar de manera de pensar y ponernos en otro pensamiento que también es errado. Lo que nosotros necesitamos es la metanoia de Dios, que nos saca de un pensamiento errado y nos pone en un pensamiento genuino, en un pensamiento productivo, en un pensamiento que beneficia nuestras vidas. Por eso Él viene a extirpar todo razonamiento, toda inteligencia, todo entendimiento que fue trasladado a los príncipes de este mundo que perecen. Pero nosotros hemos recibido la revelación del Espíritu Santo. La única a la que se le concedió esa revelación es a la iglesia. El discernimiento, el poder ver, el ser quitado de todo velo, el ser destapado los oídos, que se abran los ojos del entendimiento para que podamos recibir lo que ha venido de parte del Espíritu Santo y en el lugar en el que necesitamos permanecer. Entonces, esa metanoia hace referencia al proceso de volverse a Dios. Metanoia denota la situación de estar transitando un camino errado, volver y tomar el correcto. Metanoia es cambio en la manera de pensar, salir de todo cuestionamiento y poder creerle al Evangelio. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y eso también está aconteciendo. Mis amados, el tiempo se ha cumplido. Erguíos, levanten las cabezas, porque vuestra redención está más cerca que el día en que hemos creído. Él viene, y Él viene por la iglesia, y nosotros necesitamos estar listos. Amén. Lo dijo Juan, lo dijo Jesús, lo dijeron los apóstoles y la iglesia también. Así como cuando la Escritura manifiesta en Apocalipsis y dice el Espíritu y la iglesia dicen ven, ven Señor Jesús. Él dice vengo pronto, vengo con recompensas para dar a cada uno según las obras que hayan hecho. Necesitamos llevar adelante obras de fe. Esas son las vestiduras de los santos. Esas son las vestiduras celestes. Eso es lo que el Señor dejó. Las bodas ya están listas, ya están preparadas. Y Él ha dejado lino fino para nosotros. Estamos vestidos y estamos aguardando el levantamiento para que esas bodas, que ya están listas, nosotros, iglesia, podamos ser partícipes juntamente con el Señor. Amén. Termino. Vamos a leer ahí en Romanos en el capítulo 12, yo creo no solo un libro crucial, sino un capítulo crucial. Nuevamente nos deja ver que Romanos 12, y nosotros sabemos que 12 es gobierno. Entonces acá hay algo encriptado que el Señor nos deja ver. Es importantísimo
Todo tiempo, en todo momento, recordar lo que Él nos está diciendo en Romanos en el capítulo 12. Y más específicamente en el verso 2, la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Voy de nuevo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué hay que hacer? Lo contrario. Todo lo que se está viviendo en el tiempo presente, lo que está diciendo es lo que está viviendo el mundo, en un tiempo cronológico. No podemos detenernos en lo que está haciendo el sistema. No podemos ir detrás de la corriente de este mundo. Más que nunca tenemos que entender que el reino de los cielos se ha establecido en nuestros corazones. Somos del reino, somos del Señor, nos manejamos bajo los parámetros del reino. No estamos en tinieblas, estamos en el reino de Dios. Entonces hay un potencial en nosotros para permanecer. No vivan ya. Lo que está diciendo es se terminó, no hay tiempos, ya no podemos hacerlo. Quizás en otros tiempos estábamos más sujetos a lo cronológico, pero viene el Señor a cubrirnos. Viene a hacernos entender que hay un tiempo kairos, un tiempo del Señor. Dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos, Señor. Hoy más que nunca tenemos que decirle al Espíritu Santo, en tus manos están mis tiempos. Lo que me resta del tiempo, quiero amarte. Lo que me resta del tiempo, quiero volver. Lo que me resta de tiempo sobre esta tierra, quiero llevar a mis hijos a la presencia de Dios. Quiero hablarles, quiero hacerlos volver. Quiero estar en comunión con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo. Quiero entender que los que están lejos van a volver, que hay una presencia maravillosa que se está manifestando bajo el tiempo y el cuidado de Dios, porque nosotros tenemos que entender que ya no podemos vivir bajo los criterios del tiempo presente. Tenemos que hacer absolutamente todo lo contrario. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La renovación del entendimiento. Se anima a ponerse de pie conmigo y vamos a orar al Señor y vamos a dejarnos ministrar. Cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a su palabra. De la única manera que podemos salirnos, no ser afectados. De la única manera que podemos vivir sin ser influenciados por los criterios que maneja el tiempo presente y hacer exactamente lo contrario, es bajo el metanoia de Dios. Hoy yo vengo ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Tiempos de cambio. Tiempos de nuevos comienzos, tiempos oportunos, en el nombre de Jesús. Cambien, vamos a cambiar. Estamos disponiendo nuestro corazón al cambio. Y si Él lo está haciendo, tenemos por seguro que nuestra vida cambiará. Y entonces vamos a tener la capacidad, el discernimiento, la luz, el criterio correcto, la revelación para entender, para conocer, para manejarnos en la perfecta voluntad de Dios, transitando los caminos convenientes, entendiendo lo que es bueno, entendiendo lo que le agrada a Dios y manejándonos bajo la perfección, esa perfección que vendrá con el cumplimiento del retorno del Señor. Porque dice su palabra, el que comenzó la buena obra, alguien tiene que comprender y entender que alguien comenzó la buena obra y ese fue Jesús. Él te metió, Él consideró que era necesario ponerte en una buena obra. Él comenzó esa buena obra y Él mismo la va a terminar hasta el tiempo de su retorno, hasta el tiempo de su regreso, hasta el tiempo de su vuelta. Porque una vez más Él proclama, yo me voy para preparar moradas en los cielos, casas, habitaciones, para que en donde yo estoy, ustedes también estén. Me voy, pero volveré y los voy a tomar, los voy a tomar, los voy a levantar
los voy a hacer volver para que habitemos para siempre en la casa del Padre. Hoy se produce algo especial. Hoy el Señor está rompiendo. Hoy el Señor está cumpliendo su promesa. Él no se tarda, Él tiene paciencia para que todos podamos proceder al metanoia de Dios. Hay un cambio de tiempos, hay un cambio de pensamientos, hay un cambio en nuestra manera de vivir. Yo lo proclamo en el nombre de aquel que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Adoremos alegremente a Dios, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, anunciemos cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, porque eres nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios. Adoremos en su presencia, adoremos en su presencia.
adoremos en su presencia, y adoremos en su presencia. Venid y adoremos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Venid y adoremos, postremos